Hola, ¿qué tal, patriota? Soy el presidente y esto es Patria Friki. Como siempre te digo, no te has equivocado de canal. Hoy te vengo a hablar de Morbius. La he visto, pero ¿es tan mala como dicen? ¿No? ¿Sí? A continuación te lo voy a contar todo. Así que sin más dilación, comenzamos. Buenos patriotas, por fin he visto Morbius y la verdad os tengo que comentar que me ha decepcionado por una parte, pero me ha gustado por otra. Es una cosa un poquito extraña. Tengo que decir que esperaba muchísimo menos de ella de lo que al final me han dado y me ha sorprendido en ese sentido. Es una película muy interesante, muy entretenida, creo que os va a gustar mucho a los que aficionados, pero no esperéis una buena película de superhéroes y tampoco esperéis una buena adaptación de Morbius, a pesar de que tiene bastantes cosas de su origen. Así que bueno, os tengo que comentar muchas cosas, yo creo que sin más dilación, comenzamos. Bueno, ¿cuál es el argumento de Morbius? Pues es un argumento muy sencillo. Un científico, en este caso un médico, en este caso, que gana además el premio Nobel por crear sangre artificial. Pues está buscando una cura para su enfermedad. Él tiene algún tipo de enfermedad hepática, a lo mejor ELA o algún tipo de enfermedad... Bueno, ELA no es una enfermedad hepática, pero bueno, tiene algún tipo de enfermedad hepática que le impide, pues, que le da muy poquita esperanza de vida. Ha sobrevivido bastantes años a eso y la verdad es que la esperanza de vida ya ha superado con mucho. Pero bueno, esa sangre artificial más o menos le mantiene, no necesita hacerse tantas transfusiones porque la sangre le mantiene. Pero sigue buscando nuevas fórmulas de encontrar una cura para él y para su amigo Lucien Milo. Bueno, básicamente ese es el argumento, encontrar una cura para la enfermedad que tiene. Eso le lleva a intentar mezclar su sangre con la sangre de murciélago, como en los cómics. Y digamos pues que ahí hay una serie de, tanto él como Milo, que están enfermos de la misma enfermedad, pues Milo luego se convierte en el villano de la película, porque cuando Morbius descubre que eso le transforma en un vampiro, él no quiere hacer daño a nadie. Y Milo no tiene esos prejuicios. La básica historia de yo soy mejor que tú, yo quiero demostrar que yo también me merezco vivir, que todo lo que hemos vivido no ha contado para nada y que me voy a pelear contigo porque sí. Uno tiene una ética y el otro no. Básicamente eso es de lo que trata Morbius. ¿De qué trata Morbius? Pues Morbius trata de ciencia sobre todo y trata de los límites que tiene la ciencia, lo que es ético y moral y lo que no es ético y moral. Toda la película nos debatimos entre qué es ético y qué es moral. ¿Es ético matar a las personas para sobrevivir? Evidentemente no. ¿Es ético experimentar sangre de murciélago y mezclarla con sangre nuestra para conseguir una cura a una enfermedad que va a salvar millones de vidas? Ahí está la duda. ¿Tú qué crees? Otro de los que es la familia, otro tipo de familia, en este caso una familia que elegimos. Hay que tener en cuenta que ambos comparten una enfermedad y se hacen muy buenos amigos. Amigos tan íntimos que casi se consideran familia. El mentor también juega un papel importante, ¿no? El aprendizaje, la experiencia vital. Es otro de los puntos que podemos tratar en Morbius. Y no hay mucho más. Morbius es así, es una película bastante simple y bastante genérica. Son los principales temas que tiene Morbius. Pues las influencias principales son el Sonyverse, el propio Sonyverse. Tanto las películas de Amazing Spider-Man, como las películas de Venom, como las películas de Tom Holland, de toda la saga Home. Es el propio Sonyverse, pero al mismo tiempo bebe mucho de películas de los años 90. A mí hubo momentos en que me recordó Vampiro Suelto en Brooklyn, la película de Eddie Murphy. Los efectos especiales eran tan malos que me recordó a esa película. Me recordó a las películas de los años 90 de vampiros modernos. Me recordó mucho también a Blue Suit, que vimos anteriormente. Me recordó a la primera de Venom bastante. Y bueno, pues ese toquecillo noventero que tiene no sabemos si realmente está hecho aposta porque sucede en los años 90 o porque sucede en la actualidad. En teoría sucede en la actualidad, así que bueno, ese toque noventero pues quizá no esté tan justificado. Y los propios cómics en los que aparece Michael Morbius, ya lo dijo tanto Leto como el director, han intentado coger bastante su historia pero modernizarlas. A mí cuando está en la ciencia lo de Drácula, referencias a Drácula también, hay referencias a Matrix también, hay referencias con lo de la sangre azul y la sangre roja, a Gattaca y a determinadas películas de esa época de ciencias, intenta también imitar las películas de terror de la Universal, esas películas donde da el miedo, y esas películas de los 90 donde no se veía nada en la escena de acción. Pues eso también, todo ello ha influido a la hora de generar este totum revolutum que es Morbius. Bueno, patriotas, te voy a pedir que te suscribas, le des a la campanita toda, darle like si te ha gustado el vídeo y ya sabes que en comentarios me puedes dejar cómo mejorar el canal, qué vídeos te gustaría ver y sobre todo, ¿te está gustando Morbius? ¿Estás de acuerdo con mi anticrítica? Déjamelo en comentarios.
Lo mejor de Morbius, pues realmente creo que es su estética. Esa estética noventera que intenta imitar y los intentos, sobre todo al principio, de mezclar ciencia con superhéroes. Y creo que lo hace de una forma bastante inteligente. La verdad es que hay bastante más ciencia que, por ejemplo, en todo lo que ha habido de la serie Homecoming, incluso en la última No Way Home. Y bueno, la verdad es que considero eso es lo mejor. El primer arco argumental, todo lo del barco, toda esa parte creo que es lo mejor que tiene Morbius. Y realmente es que no podemos destacar nada más. Eso es lo mejor que tiene Morbius, es así. Lo peor, por ejemplo, Morbius tiene muchos problemas. Las actuaciones no están bien, el guión es muy simple y muy sencillo, muy tópico, típico, que hemos visto en millones de películas de acción. La dirección es simple y sencilla, no se han molestado demasiado en intentar mostrarnos algo diferente. Los personajes son planos, sin una evolución, al final se quedan como han acabado convirtiéndose, digamos. Físicamente sí hay una evolución, pero realmente para el personaje por dentro no lo hay. Deja mucho que desear en determinados momentos. La iluminación se hace cargante y el CGI, que empezó muy bien, poco a poco se va notando como que dejadez por parte de hacerlo, ¿no? Empieza a ser un problema y empieza a molestar realmente. La iluminación, que al principio es una virtud, poco a poco se va convirtiendo en un defecto, mostrando mucha oscuridad, las escenas en las que no se ve nada, un montaje con muchas elipsis. Creo que eso es una cosa positiva, tiene las elipsis adecuadas y te narra la historia de la forma correcta desde mi punto de vista. Es una historia sencilla y las elipsis funcionan, a diferencia de otras películas. Bueno, pues creo que hay tópicos como cuando ella se transforma en vampiro por la sangre de él, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente eso para mí es lo peor que tiene Morbius, que es casi todo. Es decir, que hay dos escenas postcréditos en Morbius y en una vemos cómo el buitre llega a la realidad de Morbius, que es la realidad de Venom en realidad, y no sabemos muy bien por qué. Bueno, hay el hechizo, se supone que es una escena eliminada de la película de No Way Home donde veíamos al buitre. El buitre se sorprende de estar vivo y no sabemos por qué se sorprende de estar vivo. Y está en otro universo, así que lo liberan. Es una escena un poquito larga, pero que no aporta mucho. Pero sí que aporta para la segunda parte. Él dice que ha llegado a este universo y habla con Morbius, intenta reunirse con él para formar un equipo, porque quiere saber por qué ha llegado a este universo y cuáles son los motivos por los que ha llegado. Y está seguro que tiene algo que ver con Spider-Man. No dice en ningún momento que vayan a enfrentarse a Spider-Man, sino que quieren adivinar, que quieren que se ayuden mutuamente a adivinar por qué él está en ese universo. Un universo en el que él es completamente inocente, porque no ha cometido ningún delito. Y eso es básicamente las escenas post-crédito. ¿A vosotros qué os han parecido? ¿Creéis que son importantes, no? ¿Que van a aportar algo? Dejadmelo en los comentarios. Hombre, es bastante evidente que esto es el principio de los 6 siniestros. Pues la verdad es que Morbius tiene bastantes cosas del cómic del propio Morbius. De su origen más o menos lo respetan, tiene muchas cosas de él. Los que estéis buscando el Morbius de la serie de televisión de los años 90 no lo vais a encontrar, es más el Morbius de los cómics. Y la verdad es que tiene bastantes puntos en común con lo de Bradford, su mentor, lo de Milo como enemigo, todo lo que ha sucedido con la ciencia, toda la parte de que ha sido él el que se ha hecho eso, ¿no? Al fin y al cabo, esos elementos están. También están los vampiros en el mundo Marvel, ¿no? Drácula y todo esto, la tumba de Drácula. Y cómo son los vampiros en el mundo Marvel. Yo creo que han querido hacerlo así para que Morbius pueda encajar en películas de terror o de vampiro. Y si en algún momento Disney quiere contar con Morbius para películas de Blade o para películas de Los Hijos de la Medianoche, que puedan contar con él. Creo que eso es importante y lo han hecho así para que se parezca más a un vampiro real, a un vampiro más eso que pueda ser cazado, que a un vampiro de los que nos va a presentar Marvel en el futuro, que realmente un vampiro más Morbius encaje en los cómics. Tiene muchos elementos, pero también tiene muchos elementos diferentes. ¿Qué os ha parecido diferente de Morbius? Dejadmelo en los comentarios. No le doy mi sello de aprobación porque pues, está entre un 4 y un 5 la película. Entonces, evidentemente, no puede recibir mi sello de aprobación. Es una película divertida, os lo vais a pasar bien, a diferencia de Blues, por ejemplo. La película le falta algo para convertirse en una buena película. Bueno, esto es lo normal en Sony, algo de lo que hace Disney, está muy alejado de mostrarnos en las películas de Disney y nos presentan malos porque están más preocupados en generar un Spider-Verse que realmente generar buenas películas. Cogen a cualquier personaje por cualquier motivo y eso no funciona. De nuevo, de las veces. Y eso que tienen buenos actores detrás. Es decir, Tom Hardy, ahora Aaron Taylor Johnson, Dakota Johnson. Son buenos actores que realmente funcionan. Hay que tener en cuenta, y es una cosa que hay que tenerla bastante en cuenta, que Jared Leto es un modelo y cantante, ¿no? Que se ha metido a la interpretación hace unos años y aún así ha ganado un Oscar. Así que poco es un mal actor. Pero no podemos destacar determinadas cosas de él. Le faltan muchas cosas, le falta ese trabajo actoral que debería tener y por mi parte es el
problema que ha habido Morbius. Os va a entretener si buscáis una película de acción, si buscáis una película sin muchas pretensiones, Morbius va a encantar, pero si buscáis una película, una adaptación de Morbius, una adaptación de Spider-Verse y que aporte algo a Spider-Verse, os comento que no os va a dar nada. Bueno, patriotas, la verdad es que la película me ha recordado mucho a películas como Black Trinity, me ha recordado mucho a películas como Blue Suit, e incluso yo consideraría que está un poquito por debajo, por encima de Venom 2, pero por debajo de la 1. Ahí está la cosa, ese es el nivel, eso es lo que puedes esperar de una película como la de Morbius. Para ver más anticrítica de este estilo, te recomiendo que te suscribas, le des a la campanita todas para que te lleguen todas las notificaciones, darle like, ¿te ha gustado o no te ha gustado el vídeo? Aprovecha y déjame en comentarios lo que quieras. Recuerda que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores, para nadie más, y que para ello solo necesito que me mandes un medio de contacto, ya sabes, a mis redes sociales o mi correo electrónico. Y recuerda que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes, que nos veríamos en próximos vídeos. Os traigo algunas sorpresitas para próximos vídeos, os traigo sorpresas, creo que va a cambiar el canal de una forma esporádica, a ver si mejoramos. Muchísimas gracias por haber llegado a los 1000 suscriptores, ahora solo nos falta conseguir las 4000 horas de visualización y en cuanto podamos esto va a mejorar exponencialmente, lo prometo. Pues nada más, muchísimas gracias a todos, nos vemos en próximos vídeos, adiós y muchísimas gracias, patriotas.